Bien, proseguimos en Sol Mayor y les cuento que estamos comunicados con el compañero Héctor Luis Giuliano, quien es licenciado en Administración y Finanzas, experto en deuda pública y externa, asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Héctor? Carlos Codeso los saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy Buenas bien. tardes a usted, a los oyentes, y gracias por llamar. No, por favor. Me imagino que las inquietudes van siempre por el lado Por el mismo de lado, la actualidad económico-financiera, ¿no? Tal cual. Que paradójicamente no hay muchas informaciones, porque No. todas las informaciones clave en materia económico-financiera del actual gobierno, en general de todos los gobiernos, pero en particular del actual, Sí. son secretas. Es más, el mismo gobierno ha dicho que no iba a dar a conocer, por ejemplo, los acuerdos suscritos con Estados Unidos de salvataje. O sea, el mismo gobierno lo dice con toda impavidez. Sí. Porque acá yo hago una reflexión fundamental. A ver. El gobierno Milei ha fracasado. Y sí. Tuvo que salir a pedir un salvataje de emergencia porque el gobierno entraba en default. Eso sí. Y resulta que todo el mundo está entretenido con los resultados electorales. Eso es para la galería. Pero lo concreto es que nuestra economía está intervenida literalmente por la banca Morgan. Claro. Es decir, todos los integrantes de primera plana del gobierno son ex banca Morgan, amén de estar ligados a los fondos de inversión de Wall Street. En el Ministerio de Economía, Luis Caputo y el vicepresidente, que es chileno de familia argentina, José Luis Daza, sí. Como vice, ¿no? Tenían como secretario de Finanzas a Kirno, a Pablo Kirno, que ahora fue de canciller y también estuvo 17 años en la banca Morgan. Y es reemplazado por, ayer se supo, por Alejandro Leu, que había desempeñado también un cargo bajo Alberto Fernández en el Banco no sé si en el Banco Central o en otra repartición pública. Ajá. Y que ahora apareció, en YPF, era gerente de finanzas de YPF en la época de Alberto Fernández. Sí. Y ahora bajo Milei estuvo brevemente en el directorio del Banco Central, también otro ex banca Morgan. En el Banco Central está como titular Bausili, que también todos son de ex banca Morgan. Cuando decimos ex es una forma de decir, ¿no? Porque no sabemos si todavía siguen siendo empleados de la banca Morgan, nada más que ahora ocupan un cargo público. Pero Bausili, como es público y notorio, era socio de Luis Caputo en la consultora Anker, y todo el equipo de la consultora, con Federico Furiasa y todo, integró la plana del Ministerio de Economía o del Banco Central. Y el propio vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, es un tipo que tiene toda una trayectoria larguísima en la banca Morgan. O sea que las finanzas públicas de la Argentina están intervenidas con un equipo de la banca Morgan. Por eso el otro día vino la banca Morgan y celebró su congreso internacional empresario, lo celebró en Buenos Aires. Pero aparte, ¿no? ¿Sabe qué me dolió muchísimo, que me duele hasta ahora, parece una espina clavada en el corazón? Es el desembarco de tantas aeronaves como si fuera una fuerza de ocupación en la Argentina. Y bueno, eran aeronaves privadas, 18, se contaron 18, de las cuales dicen que 12 eran propiamente de la banca Morgan y las restantes eran de ejecutivos invitados o parte de la banca, pero que vinieron en sus propios aviones. Pero sí, efectivamente es un apabullamiento bastante grave. Además que se hace sin ningún ambaje. Este hombre, Dimon se llamará, ¿no? Sí. Jamie Dimon, es un banquero importante, bueno, tiene una larga trayectoria. Yo rastreé la currícula de él porque él empieza en American Express. Después pasa
es socio de un financista judío norteamericano muy importante, creo que apellido Whale, Sandy Whale, un hombre del riñón de Wall Street, que es el que no sé si estaba en Bank of America o qué, y después pasa a la y después pasa como primero estuvo en la Reserva Federal de Nueva York, no la nacional, sino la Federal de Nueva York, ¿no? Y luego desembarcó como titular de la banca Morgan. Está casado con una empresaria que es también filántropa de familia judía de apellido Kent. Bueno, es un hombre de como todo el mundo del riñón de las finanzas de Wall Street, como el propio Bessent. El secretario de Tesoro Bessent, sí. Digámoslo claramente, parece que es un tipo que a quien Trump ni lo conocía, ¿no? Fue colocado ahí como secretario de Tesoro porque el capital financiero manda sobre el gobierno político, concretamente. Claro. Es más, el presidente Trump, en mi opinión, está haciendo un papel bastante lamentable, ¿no? Porque tanto se hablaba de la senilidad de Biden, que lo precedió, pero resulta que Trump está tomando medidas más peligrosas todavía, porque un día puede decir una cosa y otra hacer todo lo contrario. Ejemplo, ha apoyado incondicionalmente el genocidio de Gaza por parte de Netanyahu, sin ambajes, cuando Estados Unidos le ha provisto todas las armas, la apoyatura y el tiempo suficiente para que Israel siga asesinando población civil palestina. Son cosas ahora lo mismo está pasando con esto de los ataques a lanchas en el Caribe, con la sola explicación a la opinión pública de que, según información que dicen tener los norteamericanos, eran lanchas que transportaban droga. Pero le están diciendo de todas formas. Bueno, el que se puso más firme fue el presidente de Colombia, Petro, pero también Maduro de Venezuela, en cuanto a que son asesinatos. ¿Cómo alguien puede decir esta lancha que va por el Caribe en aguas internacionales, o peor lo que pasó en Colombia, porque en Colombia hubo ataque en aguas jurisdiccionales colombianas, peor todavía, ¿no? Y sean o no narcotraficantes, pero no puede un país venir y atacar y bombardear y matar gente. Ya ha llevado a cabo no sé cuántas operaciones. Pero bueno, me fui un poco lejos, volviendo a la Argentina, tenemos una economía intervenida por la banca Morgan, operativamente por la banca Morgan, y institucionalizada a través de la tesorería norteamericana, porque el salvataje vino de este hombre, Scott Bessent. Es un personaje muy especial. Es un hombre, aparte de ser multimillonario, es un hombre de la banca Soros, ¿no? Él trabajó la mayor parte de su vida, parece, en Soros Management Foundation, ¿no? O sea, como en la banca Soros directamente. Y ahora tiene su propia consultora, pero ligada o afiliada a la banca Soros. Tanto es así que cuando trascendió que había dado el salvataje, el llamado salvataje comprando pesos argentinos, se denunció que esos pesos, es decir, que Estados Unidos venga con dólares a comprar pesos argentinos, el Argentina Año Verde, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la verdadera milanesa de eso? Que la compró, vino con dólares para comprar pesos que se los vendieron empresas ligadas a empresas norteamericanas de Wall Street, y entre ellas
la empresa de Rod Chitrone, que era amigo de él también de la banca Soros. Habían sido compañeros de trabajo durante 10 años en la banca Soros, y fue uno de los beneficiarios de la venta de dólares. Quiere decir que Estados Unidos se cumple la regla. Estados Unidos y los organismos internacionales no ayudan a los países, ayudan a los acreedores de los países, es decir, le facilitan dinero para que los países no le interrumpan los pagos a los acreedores favorecidos por sus intereses. ¿Me explico? Es una regla tradicional. Hay una cosa que no alcanzo a comprender y le pido a usted que me ilustre. La compra de esos pesos argentinos en dólares, sí. ¿Cuándo se transforman en dólares? ¿Cuándo estos delincuentes lo van a transformar en dólares? Porque no creo que nadie se quede con pesos argentinos comparado al precio del dólar. O el valor del dólar. Claro, ¿cuál fue el destino, claro, dice usted, de esos pesos? En principio no se sabe, porque imagínese que no se sabe ni siquiera quién se los vendió. Se ha trascendido que se beneficiaron un grupo de empresas ligadas al capital financiero norteamericano desde ya, pero digamos, además que esa venta no la hace directamente la tesorería, la hace a través de bancos agentes que se ligan de esa manera a la comisión de ser intermediarios. ¿Me explico? Sí. El Tesoro norteamericano es un organismo público, es el Ministerio de Economía, se llama Secretario del Tesoro. Para comprar esos dólares no lo hace en forma directa de Estado a Estado, porque sale al mercado a vender dólares. Lo hace a través de bancos agentes. Para eso habría utilizado una decena de bancos amigos. De los que se sabe que intervinieron en la venta fueron la banca Morgan, el Banco Santander, el Citibank, y se dice también Goldman Sachs. Todo esto según trascendidos periodísticos, ¿no? Porque información oficial no hay ninguna. Sí. Quiere decir que el Tesoro norteamericano vende dólares en el mercado argentino comprando pesos. Es decir, viene y cosa insólita, viene alguien que está interesado en comprar pesos argentinos. En realidad lo que se quiere con eso es sostener el valor del dólar, porque si no, esos pesos se van al dólar y el dólar se escapa y se produce un aumento y se traslada a los precios. Pero queda el interrogante: ¿a quién fue a parar ese dinero, no? Que se supone que se descuenta, fue a empresas amigas, y bajo qué condición, porque dos consultoras de acá, sí, una de ellas es la consultora 1816 y la otra no recuerdo el nombre, en realidad descubrieron, y yo también entré en la página web del Banco Central, sí, que las letras de tesorería, que es un rubro del balance del Banco Central, en la misma fecha en que el secretario Besant dijo que habría intervenido, se supone por 2.100 millones de dólares. Ajá. No hubo información oficial, pero trascendió que eran más de 2.000 millones de dólares. Sí. Resulta que el mismo importe aparece en el Banco Central como aumento de la deuda del Banco Central por letras del banco. Entonces quiere decir que esto sería directamente un engaño. No entraron dólares para comprar pesos, sino para comprar una letra de tesorería, una letra del Banco Central. O, para decirlo cómo habría sido la operación, el Tesoro le vendió a estos bancos y especuladores financieros amigos, sí, dólares. Con esos dólares, estas empresas, por un lado, pudieron transferir dinero al exterior, ¿verdad? Lo pueden hacer y además pueden hacerlo a través del contado con liquidación.
pero también pueden hacer el negocio de que con esos dólares que compraron baratos, venderlos en el mercado paralelo y hacer la diferencia. Y con esa plata, como agregado, comprar una letra de tesorería, una letra del Banco Central, con lo cual harían un negocio por partida doble. Claro, estos tipos no pierden nunca. No pierden nunca. Y bueno, vivimos en el mundo de la especulación financiera. Esto es lo que yo digo, esta es la forma en que la finanza está matando la economía. Porque ¿qué país puede desarrollarse económicamente bajo estas condiciones de especulación financiera? Es imposible, estamos en manos de financistas. Por eso siempre hago la aclaración de que la gente confunde, pues no sabe del tema, confunde economía y finanza, y son dos mundos diferentes. La economía está en recesión, el consumo ha caído porque el gobierno se preocupó en que los precios suban más que los salarios, que las jubilaciones y los planes sociales. Creo que esto lo hemos hablado con usted más de una vez, ¿verdad? La clave del plan de ajuste fue la regla. Los salarios y las jubilaciones aumentan menos que los precios, es decir, caen en su poder adquisitivo, caen los salarios reales, ¿no? Se especula según los rubros, según el área de salarios y jubilaciones, que la caída puede haber estado entre 10 y 20%. Pero no nos olvidemos que estos cambios se han producido a lo largo de un año, y el tiempo cuenta mucho, porque un 10% de hace un año no es lo mismo que un 10% de ahora. ¿Me explico? Sí. Eso es elemental, es lo mismo que cuando le robaron directamente a los jubilados, entre los cuales me incluyo, ¿no? Yo también. El 7,2% de febrero del año 24, fue una cosa descarada. Sí. Frente a una inflación del 20%, la ley establecía que ese porcentaje de inflación se trasladaba a las jubilaciones. No, el gobierno por su cuenta aumentó un 12,8. O sea, se tragó 7,2 puntos del porcentaje de aumento que tendría que haberle dado a los jubilados. ¿Y para qué se tragó ese dinero? Para sostener el superávit fiscal que se utiliza, ¿para qué? Para pagar intereses a los acreedores usureros financieros. O sea, digo siempre, los jubilados somos acreedores legítimos del Estado, porque nosotros hemos aportado compulsivamente en vida dinero que el Estado devuelve en la época jubilatoria, es decir, no es un gasto del Estado, es una devolución de lo que se retuvo en su momento, ¿me explico? Entonces, el gobierno rebaja los ingresos reales a los jubilados, que son acreedores legítimos, para con esa plata destinarla a pagar intereses usurarios a los especuladores financieros. Estamos con el mundo al revés. Estamos con un gobierno que no solamente favorece al capital financiero, sino que lo va a hacer siempre por definición, porque está colocado ahí por el capital financiero. Cuando se habla de los resultados de las elecciones, yo digo, sí, ganó el candidato de la banca Morgan. Listo, no le demos más vuelta. Los electores oficialistas fueron respaldados abiertamente por el secretario Besant, que anunció días antes de las elecciones y que todavía no ha desembolsado dinero, no, fueron todavía anuncios, y la remató el propio presidente Trump, que realmente le hizo un flaco favor a Milei cuando declaró, en una entrevista en el avión presidencial, una periodista le explicó, se hizo eco de esta crítica que le están haciendo. ¿Cómo? Está restringiendo los gastos en Estados Unidos, está restringiendo la ayuda a los agricultores norteamericanos y paralelamente
le da un salvataje a un país que está en default, que no tiene garantías de pago, etcétera, etcétera. Y tengo ahí el texto de antología, lo que contesta Trump, ¿no? Dice, señorita, usted no entiende, dice, ellos están muriendo, así textualmente, lo repitió 2 veces, están muriendo, dice, necesitan una ayuda, porque es un país, él habló de país amigo, país dependiente desde ya, porque el presidente ha hecho una confesión incondicional de alianza subordinada con Estados Unidos e Israel, eso lo dijo el presidente Milei, ¿no? Y efectivamente fue en el periodo que está de gobierno, ahora también creo que hoy en estos momentos está nuevamente en Estados Unidos. Y los funcionarios parece que para tomar decisiones pasan más tiempo en Estados Unidos que en la Argentina. En la Argentina no se toma una sola decisión sin consultar al Fondo Monetario y a la Tesorería norteamericana. Y aparte se quedaron como mendicantes una semana en los Estados Unidos, ¿lo recuerda? Sí, aparte que fueron tratados con bastante, no digo descortesía, pero con bastante displicencia, en el sentido de que vaya lo que le interesa. Lo que beneficia, entre comillas, a la Argentina ante los ojos norteamericanos es solamente el hecho de que no tiene otros países más confiables en América del Sur, claro, ¿no? Empezando por Brasil, porque Brasil por lo menos es un país, incluso con distintos gobiernos, no solamente con el de Lula da Silva, es un país que siempre se ha caracterizado por saber defender sus intereses, mientras que la Argentina no, la Argentina tiene un establishment de gobierno perfectamente dependiente de directivas extranjeras, entonces no hay otros países la pelean, por así decirlo, como está ocurriendo en Chile, por ejemplo, pero otros están totalmente entregados al capital norteamericano, como Perú, Ecuador, Uruguay, pese al triunfo y Paraguay, ¿no? Y los que no, como Venezuela y Colombia, no, esos son países terroristas, son países narcotraficantes. Le estamos mandando la 4ª flota del Caribe para ponerlos en vereda. No, estamos viviendo un momento en que el derecho internacional se ha ido al diablo. Ya no existe derecho internacional, no existe derecho humanitario, el genocidio de Gaza no tiene precedentes, es el más grande genocidio del siglo XXI, ¿no? Y practicado impunemente, y todavía el presidente Milei va a hacer un acto de genuflexión ante el mandatario de Israel, que está acusado con fundamento, es decir, está denunciado como genocida por la Corte Penal Internacional que tiene, sede en La Haya también, pero no es la Corte Internacional de Justicia. También se llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. No sé, uno se marea tratando de abarcar todos estos temas, pero... Hay una pregunta que quiero hacerle que para mí es muy importante. A ver si usted me puede ilustrar, me puede ayudar a comprender. En los mentideros de la política en la Argentina dicen que la seguridad social, las cuentas de la seguridad social están en rojo. Este verso forma parte de las exigencias del FMI para lograr la reforma previsional que quiere el FMI y Javier Milei al respecto. Sí, y llegar otra vez a las AFJP. ¿Esto es así? Claro, a eso iba. Yo también pienso, todo esto es la preparación, son los prolegómenos de una nueva privatización del sistema previsional. Claro. Esto empieza primero y principal con la exageración del déficit del ANSES, porque en realidad yo no tengo las cifras acá, pero el déficit del ANSES neto
Es decir, porque el ANSES tiene gastos por los cerca de 6 millones y medio, 7 millones de beneficiarios, de los cuales no todos son jubilados, por lo cual yo siempre digo que está mal hablar de beneficiarios en general del ANSES, porque hay muchos que no son jubilados dentro de eso, ¿no? El caso de discapacidades, claro. no es que no se la merezcan, pero lo que quiero decir que las cuentas no tienen que ser mezcladas con jubilación. Claro, no jubilación es una cosa, discapacidad es otra, es lo mismo que los veteranos de Malvinas. Perfecto, ellos tienen derecho a sus pensiones, pero que no se las carguen al ANSES, es un subsidio. Claro, ¿verdad? Sí. Un subsidio a excombatientes, pero después lo suman al ANSES como diciendo los jubilados. No, una cosa es el jubilado que aportó, otra cosa es alguien que recibe un subsidio. Después discutiremos si ese subsidio es o no merecido, no merecido, después habrá corrupción, todo lo que quieran, pero no es jubilación. Y además se olvidan que la jubilación tiene también sus propios aportes. Yo hice el cálculo, ahora no le quiero mentir porque no tengo los papeles a mano, pero yo hice el cálculo que el déficit neto del ANSES, es decir, todo lo que paga el ANSES solamente por jubilación, donde no nos olvidemos que el kirchnerismo dio una rienda suelta muy laxa a las jubilaciones sin aporte y que eso reventó las cuentas de las cajas previsionales. Sí, ¿no? Pero hay otro tema también. Nadie habla del Fondo de Sustentabilidad Previsional, que eso claro, le han echado mano con el guante de disimular todo el gobierno. Hágame acordar que ahora le hago atrás de esto, pero que no quería que se me escapase esto. Sí. El famoso déficit previsional no es tan alto como el que parece, porque así como el ANSES tiene erogaciones por jubilaciones y pensiones, ¿no? También tiene aportes y contribuciones patronales, claro. Por lo cual el saldo neto del ANSES que queda es inferior a los intereses que se pagan por la deuda pública. ¿Sabe usted? En este momento la deuda pública oficialmente está en unos 470.000 millones de dólares, pero gente del propio riñón liberal, como el doctor Carlos Rodríguez, Carlos Maslatón, Roberto Kachanowski, etcétera, lo han acusado directamente a Milei de estar falseando el superávit fiscal. ¿Por qué? Porque Milei, mi Caputo, es decir, el gobierno, está ocultando los intereses que se capitalizan. Porque la Argentina, ¿sabe usted cuánto tendría que pagar de intereses por esa deuda? Más de 40.000 millones de dólares al año. Y con todo este plan de ajuste, está pagando entre 10 y 12.000 millones. Está pagando la cuarta parte de los intereses. ¿Qué pasa con las 3/4 partes restantes, los 30.000 millones restantes? Se están capitalizando por anatocismo, es decir, por usura. Yo, el ejemplo que pongo siempre, tengo una tarjeta de crédito, no la puedo pagar. Todo lo que vence se renueva. El año que viene, según presupuesto, este presupuesto que están a punto de aprobarlo ahora, ¿no? Prevé que el año que viene nos vencen más de 200.000 millones de dólares, de los cuales no se puede pagar un centavo, se tiene que refinanciar la totalidad. ¿Y a cuánto nos llevaría eso? ¿Cómo? ¿A cuánto nos llevaría eso al refinanciarlo? ¿Por cuánto lo van a hacer? La refinanciación se hace por el importe que vence, por esos 200.000. Ahora, las condiciones de refinanciación varían. Hasta ahora el gobierno está pagando tasas que, fíjese, llegaron de entre el 60 y hasta el 75% anual, las tasas más altas del mundo.
El gobierno se jacta que ahora, gracias al apoyo norteamericano, pudo bajar el nivel de esas tasas al 45, entre el 45 y el 57%, que siguen siendo las tasas más altas del mundo para que se haga el negocio del carry trade, porque vienen con dólares, los cambian a pesos, los pesos lo colocan al 45, 57% en deuda pública y luego se retiran cuando quieren, lo vuelven a convertir en dólares que están atrasados y los transfieren al exterior. Es maravilloso ese negocio, ¿eh? Por eso se ha tomado Estado público, que en el último año se han transferido al exterior 25.000 millones de dólares por ese tipo de ganancia. Y el Banco Central, durante el año pasado, habría comprado cerca de esa suma en el mercado, 25.000 millones de dólares, producto de exportaciones, de ingresos, de préstamos, etcétera. Y entonces venía la pregunta del millón: ¿y cómo es que, habiendo comprado más de 25.000 millones de dólares, el Banco Central sigue teniendo reservas netas líquidas negativas? ¿Cómo es el chiste? Si yo estoy comprando, quiere decir que esos dólares que ingresan por una ventanilla salen por la otra. ¿Y por dónde salen? Primero por transferencias que autoriza el gobierno, por importaciones, por transferencia de utilidades y dividendos de las empresas, es decir, las ganancias de las empresas multinacionales que las transfieren a sus casas matrices, y también por la salida que se hace a través del carry trade, es decir, de la transferencia a través de operaciones de bolsa, que son legales y están perfectamente permitidas. Así que si usted tiene un balde agujereado, un balde cribado, no lo va a llenar nunca. Nunca, jamás. Y por otra parte, el Fondo Monetario le exige a la Argentina que acumule reservas. ¿Y cómo? La Argentina no ha acumulado un comino de reserva. Sigue teniendo reserva negativa. Si se la lleva pero el Fondo Monetario es bueno, claro, porque el Fondo Monetario trabaja en tándem con la tesorería norteamericana. Entonces, si del gobierno norteamericano viene la autorización de que le acepten cualquier cosa, es como correr con el caballo del comisario, ¿verdad? Es decir, el Fondo Monetario le observa, pero no le corta los víveres. Tanto es así que el gobierno Milei durante el año pasado, durante este año, obtuvo la convalidación de otro préstamo por 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto lleva ya, Héctor, liquidado este gobierno? ¿Cuánto se fumó? ¿Cuánto dinero se ha prestado por el FMI? Bueno, con el FMI hay un lío. El FMI en la época de perdón que está sonando. Sí, estamos escuchando. En la época de Macri se contrajo un préstamo por 57.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno percibió 45. Durante todo este tiempo, desde la época de Alberto Fernández hasta la fecha, Argentina le pagó solamente al FMI más de 10.000 millones de dólares de intereses. Y ahora, cuando uno va a la cuenta, al informe trimestral de deuda pública, se fija cuánto le debe la Argentina, porque el Fondo Monetario le desembolsó 45.000 millones. La Argentina le pagó 10.000 de intereses, y ahora uno va a ver cuánto le debe la Argentina al Fondo Monetario: 55.000 millones de dólares. O sea, le debemos 10.000 millones de dólares más después de haber pagado 10.000 millones de intereses. Y la cuenta sigue subiendo.
Y el gobierno lo que ha hecho es, primero, lo primero y principal fue ratificar la deuda de Macri, que ya venía validada por el gobierno kirchnerista. Porque el gobierno kirchnerista se llena la boca nominalmente contra el liberalismo, pero cuando fue gobierno le convalidó todo lo actuado por Macri. Y le convalidó el acuerdo con el fondo también. Recordemos que a Guzmán no lo puso Alberto, lo puso la señora porque le gustaba como economista, joven, inteligente. Sí, pero además que venía también del riñón de los organismos internacionales, claro, porque era discípulo de Stigler, del Banco Mundial, que está dentro de una línea disidente, pero dentro de los organismos internacionales, ¿no? Del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Alberto dijo que se iba a tomar la deuda a modo de inventario, cosa que arreglaron seguido, directamente firmaron todo. Y la señora también firmó, porque no fue Alberto solo. Sí. Lo que pasa es que hay que entenderlo de siempre, que el liberalismo y socialdemocracia, porque el kirchnerismo no es peronismo, es socialdemocracia, trabajan en tándem, ¿no? Siempre cito que un amigo Salvucci usó una comparación muy gráfica. Dijo, dice, los liberales pedalean por derecha, los socialdemócratas por izquierda, pero los dos llevan la bicicleta financiera para el mismo lugar. Los dos pasan por la misma ventanilla. Y sí, sigue produciéndose, de allí el hecho de que no nos olvidemos que el último año de la gestión Fernández fue piloteada por Sergio Massa. Tal cual. Y Sergio Massa es un hombre que está considerado un hombre, como dicen eufemísticamente en los diarios, muy ligado y con muy buenos contactos entre los fondos de inversión de Wall Street. Es un hombre ligado a los intereses de Wall Street. Si usted mal no recuerda, que lo lleva Macri a Wall Street fue Massa. Las relaciones hasta Milei en una oportunidad recuerdo que comentó, hablando de que las medidas que él estaba tomando eran equivalentes a las que había tomado Massa. Pero Milei se reaccionó enseguida y dice, sí, pero la diferencia es que antes lo querían hacer en forma gradual, mientras que yo lo voy a hacer en forma de shock. Claro. Buena noticia. Los dos quieren hacer lo mismo, nada más que uno lo quería hacer en forma más pausada, más gradual, y Milei de shock. Pero ahí viene la reflexión de por qué Milei fracasó. Porque se impuso al pueblo argentino un plan de ajuste impietoso, que no respetó nada, porque se hizo sobre la base de la caída de los salarios reales, gracias a la inflación provocada por el gobierno. Que yo insisto, nadie dice nada de esto, pero desde que está Milei, el hombre que derrotó la inflación ha subido más de 230% desde que está Milei. En la era Milei. En la era Milei solamente. En efecto, la gente de eso no habla nadie. Qué viveza. Yo primero le doy carta libre al empresariado que es monopólico, oligopólico, ¿no? A los formadores de precios. Muchachos, carta libre. Remarquen precio a discreción, que hay libre mercado. En el libre mercado, la zorra le gana a las gallinas, ¿no? Para poner el viejo ejemplo. Además, el gobierno mismo indujo ese aumento de precios. No nos olvidemos que apenas asume Milei con la macro devaluación, que hizo una devaluación del 120% y se trasladó a los precios. Y aumentó las tarifas de servicios públicos que se siguen produciendo hasta ahora, y todo eso se lo tragó la gente. ¿Por qué? Porque los aumentos iban a la saga del aumento de precios, los aumentos de remuneraciones. Entonces la trampa elemental es esa. El general Perón decía, la trampa era de que los precios subían por el ascensor y los salarios por la escalera. Bueno, este es el ejemplo típico.
Y entonces esas diferencias acumulativamente son un dinero extraordinario, porque en finanzas existe una regla que es la base de la llamada ciencia de las finanzas: el valor tiempo del capital. El tiempo no es neutro, el tiempo es ganancia, es negocio. El interés va corriendo positivamente en favor del especulador financiero, mientras que por culpa de la inflación el salario real de los trabajadores y jubilados va decreciendo por esa misma inflación, porque la deuda está totalmente indexada. Aún la deuda en pesos se indexa por inflación o por tipo de cambio, el que sea mayor. El especulador financiero no pierde nunca, porque siempre, continuamente, está beneficiándose con la ganancia especulativa. ¿Me permite un segundito nada más? Porque si no, pobre mensaje. Eso sí, es periodismo, ¿verdad? Estoy ocupado, llamo enseguida. No, está bien, porque pobre, me estaba llamando un familiar y no sabía. Y entonces es una carrera asimétrica, donde deliberadamente los precios se dejan o se inducen a aumentar más que la recuperación de los salarios. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Hasta cuándo puede resistir nuestro salario? Porque los gastos fijos cada día son mayores, son más grandes, y después si queda algo, bueno, vemos. Bueno, ocurre que primero, no todos los sectores de la sociedad tienen la misma capacidad adquisitiva. No. Aquellos que tienen buena capacidad adquisitiva aprovechan el dólar barato a viajar al exterior, porque con el dólar atrasado que provoca el gobierno, porque no nos olvidemos que el gobierno se está endeudando, no por el déficit fiscal, porque ahora no tiene déficit fiscal, ahora no le puede echar la culpa al déficit fiscal. El gobierno se está endeudando para sostener el tipo de cambio. Ahora se desnudó la verdad de esto, de que la primera causa de la deuda pública no era ni es el déficit fiscal, es el sostenimiento artificial del atraso cambiario. O sea, el gobierno se endeuda para aguantar el tipo de cambio. Claro. Es algo muy diferente. ¿Y para qué quiere tener atrasado el dólar? Para favorecer a los especuladores el negocio del carry trade, porque cuanto más bajo sea el dólar, con las tasas de interés más altas del mundo, las ganancias de la Argentina hacen que la Argentina sea el paraíso financiero del mundo, porque en ningún país del mundo se pueden obtener las ganancias que se obtienen en la Argentina con esta combinación entre tipo de cambio y tasa de interés. Dígame una cosa. Es un saqueo, es una política de saqueo directamente. Si en el 2001 la Argentina explotó, ¿por qué se sostiene esto de esta forma? Bueno, pero no nos olvidemos que la Argentina explotó. Bueno, cayó en default porque en ese momento el 25% del gasto público era intereses. Y alguno tuvo que, bueno, por eso de la Rúa se tuvo que ir en helicóptero, Cavallo escapó también del Ministerio de Economía, y hubo que blanquear la realidad y alguien tuvo que salir al escenario a decir que el rey estaba desnudo, que fue por lo menos el único que tuvo el coraje de hacerlo, Adolfo Rodríguez Sá, que por lo menos salió no solamente a aclarar de que la Argentina no podía pagar y entraba en suspensión de pagos, sino que dijo algo muy importante, de que la deuda iba a ser controlada por el Congreso y que se iba a investigar. Por eso lo aplaudieron, que todavía los diarios, los medios de comunicación del establishment
tratan de ridiculizarlo diciendo caímos en default mientras los legisladores aplaudían. No, lo que aplaudían era que se amenazaba terminar con la corrupción de la deuda, cuando me acuerdo la palabra de Rodríguez Sá, dice, la deuda siempre se ha manejado a través de puertas cerradas, en conciliábulos que no se conocían, como ahora, como siempre, ¿no? Dice, vamos a someter al Congreso para que exista una investigación al respecto. Y mientras tanto vamos a emitir una moneda paralela, que se iba a llamar el argentino. Por eso no duró una semana. Esa fue la realidad. Y ahora ya no necesitan hacer eso, porque directamente el control... Lo que pasa es esto, yo... repito un poco, porque la hago mía, sí, una expresión que una vez me decía el doctor Julio González, sí, ¿no? Que me decía, dice, Héctor, dice, no tenemos, la Argentina no es un Estado soberano, la Argentina es una colonia. Entonces es distinto razonar cuando mucha gente se escandaliza, dice, pero ¿cómo en la Argentina, que base norteamericana, deuda externa, licitaciones amañadas para privatizar ahora de vuelta bienes y empresas del Estado, etcétera? Y se sorprenden, es como decía el general Perón, dice, hay gente que todavía no agotó la capacidad de asombro, como diciendo, cada vez más agudo, ¿no? El como diciendo, ¿cómo ocurre eso? Y directamente no tenemos un gobierno argentino, el gobierno Milei y sus componentes no son un gobierno argentino, en mi opinión, ¿no? Y además está constituido por una serie de gente impresentable que viene de cualquier ámbito, así que prácticamente descalificado para gobernar un país, ¿no? No me queda más tiempo, Héctor. Le agradezco la participación. Le contesto brevemente. Sí. Usted decía Lancés. Sí. ¿Sabe usted la plata de los jubilados para qué se utiliza? El 76% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados está metido ¿en qué? En títulos públicos, para aguantar la deuda pública del Estado. Y a los jubilados se les niega la jubilación, mientras que el Fondo de Garantía era para reforzar la jubilación. Gracias, Con Héctor. eso le dije todo. Gracias. Bueno, le envío un fuerte abrazo. Espero haberle sido útil, suerte. De suma utilidad, gracias. Hasta aquí fue Héctor Luis Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas. Hasta el miércoles próximo. Gracias.